George Soros is a legend in the world of investment management. When he moves money, the markets react. When he usando speaks, su dinero y poder para manipular la economía y la política. Es una injerencia directa, sino a través, digamos, de un tercero o de Una un vasta cuarto. red de ONGs ha sido desplegada en las últimas décadas en todo el planeta. Está implicada Cuba en este entramado que deja en evidencia. ¿Qué pasaría si te dijera que el multimillonario George Soros ha estado financiando secretamente proyectos en Cuba durante décadas? En este análisis vamos a explorar, como siempre lo hacemos, tres aspectos fundamentales. Primero, te mostraré quién es realmente George Soros. Segundo, analizaremos la sorprendente relación entre George Soros y el régimen de la dictadura cubana y qué significa esto para el futuro cubano. Así que, si estás dicho para esto, comenzamos ya. George Soros, nacido en 1930 en Budapest, Hungría, en el seno de una familia judía que sobrevivió a la ocupación nazi gracias a documentos de identidades falsos. Esta experiencia temprana marcó profundamente su visión del mundo y su posterior activismo político. Soros se estableció en Londres, donde estudió en la prestigiosa London School of Economy, bajo la tutela del filósofo Karl Popper, quien ideas sobre la sociedad abierta influiría decisivamente en su pensamiento y en el nombre de sus futuras fundaciones. En 1956, Soros emigró a Estados Unidos y comenzó su carrera en Wall Street, pero su verdadero ascenso a la fama y fortuna llegó en 1992 cuando ejecutó una de las operaciones financieras más audaces de la historia. El 16 de septiembre de 1992, un día que pasará a la historia como el miércoles negro, Soros apostó $10.000 millones contra la libra esterlina, forzando al Banco de Inglaterra a devaluar la moneda. Esta operación reportó más de 1.000 millones de libras en beneficios y le valió el apodo "el hombre que quebró el Banco de Inglaterra". Soros ha demostrado que un solo individuo puede tener más poder que un banco central. Pero Soros no solo se limitó a acumular riquezas. En 1979 comenzó su actividad filantrópica con la creación de Open Society Foundation, una red de fundaciones que opera en más de 120 países y que ha donado más de $32.000 millones a diversas causas. Esta actividad filantrópica, sin embargo, ha sido objeto de intensas críticas. Muchos acusan a Soros de utilizar su dinero para influir en políticas nacionales y promover una agenda globalista. Estas críticas han sido especialmente fuertes en países como Hungría, donde el primer ministro Viktor Orbán ha llegado a aprobar leyes específicamente dirigidas en contra de las organizaciones financiadas por Soros. ¿Quién es George Soros y por qué dicen que domina el mundo? Pocos personajes en el mundo han generado tanta leyenda como George Soros, la mano negra a quien se acusa de casi todo lo malo que ocurre. In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? I think that I've been blamed for everything. Puede ser más peligroso que una bomba nuclear. Actúa desde la sombra con determinación, usando su dinero y poder para manipular la economía y la política. Un misil nuclear puede destruir una ciudad, pero George Soros puede destruir nuestro estilo de vida. Con estas palabras, el autor de The New Reagan Revolution, Jim Denny, podría estar describiendo al próximo villano de James Bond. Pero sus palabras van dedicadas al magnate y especulador húngaro George Soros. La revista Forbes lo sitúa como la persona número 60 más rica del mundo, con una fortuna de $8.300 millones. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. En Estados Unidos ha sido un importante donante del Partido Demócrata. En el 2020 donó $125 millones. Soros habla con su dinero, afirmó el congresista Carlos Jiménez, que bastante lo conocemos nosotros por acá. Pero lo que pocos saben es que esta influencia se extiende también a Cuba, un país que oficialmente condenado al capitalismo, al imperialismo estadounidense, pero que ha recibido millones de dólares de la fundación de Soros. Antes
Antes de continuar con este video, le voy a pedir a todas las personas que ven nuestros videos, por favor, que te suscriban a nuestro canal de YouTube. Más del 70% de las personas que ven nuestro contenido no se suscriben. Y verdaderamente no sabemos por qué. Es totalmente gratis y es anónimo. Si usted forma parte de este 70%, yo le voy a pedir, por favor, que te suscriba. En Facebook, mucho peor. 80% ni siquiera nos siguen nuestra página. Lo puedo entender porque desde Facebook las dictaduras pueden saber si usted nos sigue o no nos sigue. Pero bueno, para eso tenemos la solución. Vaya a nuestro canal de YouTube y ahí sí se va a poder suscribir porque es totalmente anónimo y gratis. Así que háganos este favor. Y no te olvides, regálanos ese like y comparte esta información para que le llegue a la mayor cantidad de personas posible. Así que dicho todo esto, continuamos con nuestro video. La relación entre George Soros y Cuba es uno de los secretos mejor guardados de la dictadura cubana. Mientras la propaganda oficial denuncia constantemente la injerencia imperialista, organizaciones gubernamentales cubanas reciben discretamente millones de dólares de las fundaciones de Soros. Uno de los casos más notorios es el del Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, dirigido por nada más y nada menos que Mariela Castro Espín, la hija de Raúl Castro. Según documentos oficiales, CNSEX recibió en el 2010 casi $89,000 de una fundación privada del magnate norteamericano estrechamente vinculado a la Open Society Una de vasta red Soros. de ONGs ha sido desplegada en las últimas décadas en todo el planeta. Muchas influenciadas por fundaciones que imponen relatos e influyen en las leyes que operan en las estructuras judiciales de las democracias representativas en todo el mundo, que quitan y ponen gobernantes a mansalva. Koch, Rockefeller, Soros. ¿Qué nos dicen estos apellidos? Que el 1% de los que tienen real poder adquisitivo controlan nuestro destino. George Soros funda en 1993 Open Society Foundations y a través de ella, como estructura global de financiamiento, abandera la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la toxicodependencia, la formación de dirigentes políticos y el desarrollo de la libertad de información. Open Society también patrocina plan de becas internacionales para formar comunicadores sociales en defensa de sectores progres y sus demanadas, entre ellas los derechos de los homosexuales y la despenalización de las drogas. Recordemos caso Uruguay. Curiosamente, mas no por casualidad, Open Society lo hace con el aval del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Este proyecto, que debía desarrollarse en 57 meses, tenía como objetivo mejorar instalaciones destinadas a la investigación y a la promoción de programas de salud y derechos sexuales. Lo más sorprendente es que no hay información sobre qué pasó con el proyecto presentado por Castro Espín, si se cumplió en el término acordado o cómo se distribuyó ese dinero. Pero el caso de CNSEX no es aislado. El Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI, del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana, ha mantenido colaboraciones con programas financiados por el Open Society, que le pertenece, por supuesto, a Soros. Según reveló el economista cubano Pedro Monreal, el programa Cuba de ILAS, Institute of Latin American Studies, el cual ha recibido financiamientos de Open Society, incluyó un programa de intercambio académico entre la Universidad de Columbia y la Universidad de La Habana, bajo el cual se han realizado visitas académicas entre ambos países. También ILAS ha mantenido un proyecto de colaboración con el Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI. The Atlantic Philanthropy ha estado emitiendo fondos a la dictadura cubana por un valor estimado en más de $7.800 millones, informó Cibercuba. A propósito del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, esta fundación también destinó $1.4 millones al deshielo a través de grupos como Cuban American Engagement, más conocido como el Grupo Café. Este Grupo Café, que está encabezado por el doctor Arturo López Levy, supuesto primo de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el poderoso ex jefe de Gaesa, el padre del cangrejo. Cuando la periodista Nora Gómez del Nuevo Herald le preguntó sobre esta relación familiar, López Levy declinó en hacer comentarios. Esta conexión entre este exfuncionario del MININ al aparato represivo del régimen y unas organizaciones financiadas y vinculadas con Soros plantea una serie de preguntas sobre la verdadera naturaleza de estas relaciones. Pero para entender completamente la relación entre Soros y Cuba, debemos situarla en el contexto más amplio de la estrategia global del magnate. Soros no es simplemente un filántropo, es un estratega político con una visión clara del mundo que quiere construir.
Esta ambición se materializa a través de su red global de fundaciones que se promueven lo que él llama valores de sociedad abierta: democracia, derechos humanos, libertad de expresión y transparencia gubernamental. Sin embargo, sus críticos argumentan que bajo esta retórica se esconde una agenda más oscura. El senador Marco Rubio, por ejemplo, ha acusado a Soros de financiar grupos radicales que buscan desestabilizar países. Sería muy largo, sería interminable si yo me pusiera aquí a nombrar todas las organizaciones solamente de Estados Unidos que son influenciadas por George Soros monetariamente y estratégicamente. Yo quiero nombrar solo algunas de Estados Unidos y un par, digamos, de América Latina y Colombia, para que nosotros nos demos una idea un poco del alcance, como, digamos, hacer ese contexto de tu pregunta. Para que tengan una idea, por ejemplo, la American Library Association, o sea, la Asociación Americana del Libro, es una fundación o una organización que es costeada por George Soros. Y el dinero sale de Open Society y es inyectado, por ejemplo, en la American Library Association. O sea, los americanos, en promedio, pues están leyendo lo que George Soros quiere, ¿no? Amnistía Internacional, que yo creo que ustedes la han oído hablar, ¿verdad? En todos los temas de conflicto entre países y todo. Es una organización que tiene influencia de George Soros. Por irónico que parezca, Human Rights Watch está influenciada por George Soros, cuyo director, por ejemplo, José Miguel Vivanco, es una persona muy cercana a Soros. El Instituto Aspen, tan famoso instituto, es de Soros. Inclusive organizaciones con asociaciones religiosas, por ejemplo, Católicos por Elección, o dicho en inglés originalmente Catholic for Choice, es una organización de Soros. Y no me has faltado las contribuciones que él, a través de Open Society, ha inyectado al Partido Demócrata de los Estados Unidos. En este contexto, ¿qué papel juega Cuba en la estrategia global de Soros? Y la respuesta, por supuesto, a todo esto es compleja y multifacética. Por un lado, Cuba representa un desafío único, un régimen autoritario que ha resistido durante décadas la presión estadounidense. Para alguien como Soros, que se ha dedicado su vida a promover la sociedad abierta, Cuba es un objetivo tentador. Por otro lado, el régimen cubano ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y sobrevivir, a diferencia de otros países donde Soros ha financiado abiertamente a grupos opositores. En Cuba ha optado por una estrategia más sutil: financiar proyectos dentro del propio sistema. Esta estrategia se hizo evidente cuando Mariela Castro Espín se reunió con Hillary Pennington, vicepresidente de la Ford Foundation, en el 2016. La Ford Foundation es igual que la Open Society. Ha sido acusada por el régimen cubano de promover la subversión en otros contextos. Sin embargo, como se trata de financiar proyectos gubernamentales como el CNSEC, estas acusaciones desaparecen convenientemente. Lo mismo ocurrió cuando varios integrantes del laboratorio de ideas Cuban Possiblet debatieron junto a funcionarios del Open Society en la sede en Nueva York. El diario Gramma pudo dedicar un artículo de opinión a vincular a los intelectuales cubanos con planes de la CIA, que se le escapa el detalle de que una diputada de la Asamblea Nacional con apellido Castro recibió en los mismos funcionarios. Esta doble moral revela mucho sobre la verdadera naturaleza del régimen cubano. Pragmático cuando se trata de recibir dinero, ideológico cuando se trata de mantener el control. Pero la estrategia de Soros en Cuba también debe entenderse en el contexto más amplio de su visión para América Latina. Soros ha financiado numerosos proyectos en la región, desde medios de comunicación hasta organizaciones de derechos humanos. En Venezuela, por ejemplo, las fundaciones de Soros han financiado a organizaciones opositoras al régimen de Maduro. En Brasil, apoyaron a grupos que promovieron el impeachment de Dilma Rousseff. En Argentina, han respaldado organizaciones que defienden el aborto legal y a derechos LGBTQ y, bueno, esta especie de minoría que tiene el alfabeto completo. Él vivió todo el tema del socialismo y el comunismo en Hungría, escapó de allí para finalmente fundar fundaciones, volverse un magnate, fundar fundaciones en pro de la gente y otra vez volver a apoyar modelos socialistas, ¿no? Parece, no sé, a veces parece una suerte de masoquismo, digo yo, ¿no?
se da uno mismo, sale del problema, llega a otro país, hace un futuro, hace un nuevo camino, te vuelves millonario y vuelves a apoyar el mismo sistema que te estuvo oprimiendo cuando saliste de que eras niño, ¿no? Ese es más o menos el resumen. Esta dimensión de la estrategia de Soros es particularmente relevante en el contexto actual, cuando la administración Biden busca definir su política hacia Cuba. La influencia de Soros, tanto en Washington como en La Habana, podría ser un factor significativo en la dirección que tome esta relación. Las protestas del 11 de julio del 2021, las más grandes en décadas, demostraron que el descontento popular en Cuba es real y profundo. Miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad y el fin de la dictadura, desafiando la brutal represión del régimen de los Castro. En este contexto, el papel de financiadores externos como de Soros se vuelve aún más complejo. Por un lado, él apoya a organizaciones dentro del sistema, podría facilitar reformas graduales, pero por otro, podría estar legitimizando y por supuesto fortaleciendo a un régimen que reprime brutalmente a su propio pueblo. Según datos de Prisoner Defender, actualmente en Cuba hay en estos momentos más de 1000 presos políticos. Muchos de ellos están encarcelados por delitos como desacato o propaganda enemiga, que en la práctica significa simple y llanamente criticar a la dictadura cubana. Pero más allá de las consideraciones éticas, esta es la cuestión práctica. ¿Está funcionando la estrategia de Soros? ¿Está contribuyendo verdaderamente a un cambio positivo dentro de la isla de Cuba? La evidencia sugiere que no. Su financiamiento podría estar simplemente ayudando al régimen a adaptarse y sobrevivir. Esta capacidad de actuación es lo que le ha permitido al régimen sobrevivir durante más de 6 décadas. Como hemos visto, la relación entre George Soros y el régimen cubano revela una profunda hipocresía por ambas partes. Soros, defensor supuestamente de las sociedades abiertas, financia a un régimen que reprime brutalmente cualquier forma de disidencia, y el régimen cubano, que denuncia el imperialismo, capitalismo, acepta gustosamente millones de dólares de uno de los especuladores financieros más exitosos del mundo. Esta contradicción no es accidental, es el resultado de un cálculo frío y pragmático por ambas partes. Soros ve en Cuba un desafío a su visión de un mundo de sociedades abiertas y está dispuesto a utilizar su fortuna para influir en la dirección del cambio. El régimen cubano, por su parte, ve el dinero de Soros como una fuente de recursos que puede utilizar para mantenerse en el poder, siempre y cuando fluya a través de los canales que ellos mismos controlan. Se ha acusado a Soros de estar detrás de todos los movimientos subversivos de los últimos años, desde Occupy Wall Street hasta Black Lives Matter. En España se le ha acusado a estar detrás de Podemos y de financiar al diario.es, y también de haber sido la mano que ha apoyado al independentismo catalán. Esas mismas teorías aseguran que a sus 80 años, Soros ya solo es un títere de su hijo Jonathan, por lo que está claro que todo esto no morirá con el magnate. En última instancia, la relación entre Soros y Cuba es un recordatorio de que en el mundo real las ideologías a menudo se doblan ante el pragmatismo. Soros, el supuesto defensor de la democracia liberal, está dispuesto a financiar a un régimen autoritario si cree que puede influir en él. Y el régimen cubano, con su retórica anticapitalista, está más que dispuesto a tomar el dinero de un especulador financiero si puede hacerlo en sus propios términos. Esta realidad compleja y contradictoria es la que debemos entender si queremos comprender verdaderamente lo que pasa en Cuba, en la Cuba de hoy, y anticipar su futuro. Por supuesto, si quieres mantenerte informado sobre estas realidades que los medios oficiales cubanos jamás te mostrarán, yo te pido a todos ustedes que te suscriban a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones y seguiremos exponiendo la verdad sobre el régimen cubano y, por supuesto, figuras como George Soros. Y tú, dime aquí abajo, ¿qué opinas? ¿Crees que el financiamiento de Soros está ayudando a promover cambios positivos dentro de la isla de Cuba? ¿O simplemente
está fortaleciendo a un régimen autoritario? Déjamelo aquí en los comentarios porque me interesa saber qué es lo que tú piensas. Si te interesa profundizar más sobre la influencia de Soros en América Latina, te recomiendo otros análisis que hemos hecho también en nuestro programa, especialmente en las elecciones que ha ocurrido ahora mismo en Venezuela, en Nicolás Maduro y todo este fraude que hemos estado hablando aquí ahora mismo. Yo te pido a todos ustedes, por favor, que te suscribas, que nos des un like y que compartas esta información porque creo que el pueblo cubano y el resto del mundo debería saber todo esto. Así que dicho todo esto, nos vemos en un próximo video. Chao.